Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar, como siempre, los días martes. El día de hoy es martes 19 de octubre del año 2021. Nos encontramos como semana a semana con un tiempo de búsqueda, con un tiempo de intentar en esta cotidianidad de encontrarnos con Dios, tratarle de dar sentido a las cosas que Dios nos va hablando. Y en esta noche yo quisiera, entonces, como siempre, pues tratar de compartir una palabra que pueda ser de bendición para ustedes. Espero que así lo sea. Y hay un versículo que para mí es un versículo que siempre me ha cautivado, siempre me ha llevado a inquietarme, y yo espero que también les inquiete a ustedes. Y lo comparto tal cual. Entonces, vayamos a ello, pues. En Juan capítulo 8, en el verso 31 y 32, ustedes conocen que Jesús, hablando con sus discípulos, bueno, hablando a los judíos que habían creído en él, les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y como siempre que comenzamos a hablar de un tema desde cero, esta noche yo quisiera tener un primer acercamiento. Yo no sé si vamos a avanzar todo lo que podríamos avanzar en esto, pero cuando Jesús les está hablando a los judíos, les está hablando a gente que conoce la palabra. Si dijera, y Jesús le habló a los gentiles, como cuando habló de alguna manera con la samaritana, pues uno diría es gente que no entiende la dimensión de la palabra. Pero Jesús les está hablando a personas que conocían la palabra, personas que habían sido formadas en el contexto de la palabra. Y eso entonces nos trae una implicación. Y la implicación es que hay gente que aún conociendo la palabra, no necesariamente comprenden la palabra. Conocerla desde el punto de vista humano y comprenderla profundamente, parece ser que hay una diferencia para Jesús. Y cuando Jesús entonces dice, si ustedes entonces permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Conocer la verdad entonces es una consecuencia de una actitud de los discípulos de permanecer en la palabra. Y entonces serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y como consecuencia la verdad nos hará libres. Ahora, si ustedes lo ven conmigo, entonces tenemos una causa primera y una serie de consecuencias que las podemos entonces nosotros revisar en esto que tenemos aquí. ¿Cuál sería la causa entonces? La causa sería si ustedes permanecen en mi palabra. Ese es el punto inicial. Esa es la premisa inicial a la que nos vamos a estar refiriendo. Permanecer en la palabra. Y lo demás entonces es consecuencial. Serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ser un verdadero discípulo no es lo que decimos saber, no es lo que pregonamos como conocimiento, sino lo que se manifiesta en nosotros a partir de nuestra permanencia en la palabra. Consecuencia, entonces dijimos, serán verdaderamente mis discípulos. Y eso entonces trae una consecuencia
Y es una consecuencia que no implica el hecho del estudio, que no implica el hecho de ir a la escuela, ¿sí? De leer un libro. Y es la palabra conocer, que le vamos a dedicar algo de tiempo a esta palabra en griego, que es la palabra ginosko. Entonces, conocerán la verdad, ginosko, y la verdad los hará libres. Y entonces, en toda esta serie de cuestiones que quisiera que fuéramos revisando, quisiera que revisáramos entonces dos elementos. El primero se encuentra en Juan 8:31, dijimos el permanecer, y el otro, ginosco, es el conocer. ¿Por qué son importantes estas cuestiones? Porque permanecer, la palabra es meno, y menos significa quedarse en un lugar. Bueno, yo sé, al decir que algo permanece es que se quede en un lugar, ¿sí? Que se vuelve perdurable, que persevera, que persiste, que posa, que retiene, que trata de vivir allí, que echa raíces, que se ancla, que se vuelve perdurable, que dura allí, que mora, que vive. Bueno, pues resulta que esa palabra meno, a la que estoy haciendo referencia, es muy curiosa porque hay una palabra hebrea que nos da esa misma sensación. Y yo quisiera que la revisaran conmigo. Esta se encuentra en Habacuc, capítulo 2, verso 4. Yo sé que cuando nosotros hablamos de Habacuc, pues seguramente ustedes lo han revisado en más de alguna ocasión y hemos hablado de ello. El apóstol Pablo, cuando habla de cómo el justo por su fe vivirá, él utiliza entonces Habacuc capítulo 2, versículo 4 para hablar de esto. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo de Habacuc 2:4, que será fundamental para el apóstol Pablo en Romanos, y que en su momento, cuando Martín Lutero está traduciendo la Biblia de el griego al alemán, y llega este versículo, el justo por la fe vivirá. Se convierte entonces en el versículo que transforma su vida. Pero, ¿qué es la palabra? ¿Sí? El justo por la fe vivirá. La palabra fe en el hebreo, la voy a señalar por aquí, y voy a poner entonces con el Strong para que ustedes la vean. Es una palabra de la cual hemos hablado un montón de veces, ¿sí? A ver. Y lo ponemos por acá. Es la palabra emuná. ¿Sí? La palabra emuná, es cierto, la van a traducir como fe, fidelidad, fielmente, firmemente, pero en el hebreo, la palabra emuná nos da la sensación, nos da el sentir de algo que permanece, de algo que se queda allí, que echa raíz, porque cuando tú estás hablando de fidelidad, de lo que estás hablando es de alguien que permanece, que está firme, que no se mueve. Por eso la palabra fe, podemos hablar de ella como perseverancia. Por eso la palabra fe podemos hablar
como de alguien que es leal hacia Dios. Podemos hablar de la palabra fe como algo que en medio de las circunstancias se vuelve inmutable. Por eso decimos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El decir, yo estoy tan seguro de esto que no me voy a mover en mi convicción, aunque no vea las cosas. Voy a estar anclado profundamente. Y muy bien, entonces de lo que estamos hablando es de una palabra hebrea. Sí, yo sé que estábamos hablando de una palabra hebrea, pero estábamos hablando de una palabra hebrea, ¿sí? En un contexto cuando Jesús nos estaba diciendo, si ustedes permanecen, y la palabra permanencia, entonces de lo que nos está hablando es de una situación de fe. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy intentando decir? Cuando Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, lo que Jesús está intentando decir es, si ustedes tienen una vida de fe, porque permanecer en la palabra es arraigarse, echar raíces, no moverse de la palabra, y decíamos que esa palabra es la palabra menó. Y menó, entonces es ese quedarte clavado, arraigado, profundamente unido, de tal forma que se vuelve algo perdurable en la palabra. Uno de los problemas que tenemos, de los tantos problemas del cristianismo, pero que para Jesús parece ser que eso es algo importantísimo, porque él se lo está diciendo a judíos, personas que dicen ser de la palabra. Ahora diríamos, ¿sí? 2000 años después, Jesús le podría decir, Jesús le dijo a los cristianos que habían creído en él, híjole, qué actual se oye, porque parece ser que este es un grupo de cristianos. Y entonces les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, y uno diría, Señor, pues se supone que si somos cristianos es porque permanecemos en la palabra. Y Jesús diría, no necesariamente. Porque hay gente que escucha la palabra, pero no necesariamente se mantiene, vive, se ancla, se arraiga de la palabra. Y entonces vamos a jugar con una idea de qué significa permanecer. Y yo les propongo que esta idea de permanecer la tomemos entonces dentro de la misma palabra del libro de Salmos capítulo 1, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí nos va a decir entonces, alguien que medita de día y de noche, que tiene esta actitud, ¿qué será menor? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bueno, ¿cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Ah, pues precisamente, plantado significa que echa raíces, que profundiza sus raíces de manera de que va más allá de lo que está a la vista. Nosotros vemos un árbol y vemos un árbol, pues tremendo, bueno, podríamos decir un árbol grande. No sé, imagínense de qué tamaño deben de ser las raíces de una secoya gigante, una secoya roja californiana, ¿sí? Que llegan a medir, no sé, como 120 metros los árboles estos increíbles, ¿sí? Imagínese usted un árbol de ese tamaño con un tronco, con diámetros tremendos que pueden ser como de 15 metros
de ancho, el puro, el puro diámetro, que hasta le pueden hacer desde un hoyo para que pase una carretera en medio, ¿sí? Tremendos los árboles. Bueno, no sé si 15 metros, sí, pero 10 yo creo que sí, fácilmente. Pero imagínese usted un árbol tan grande, ¿de qué tamaño serán sus raíces para que se pueda mantener? Y entonces cuando nosotros estamos pensando en cosas como estas, el Señor Jesús dice, los que echan raíces, los que profundizan. Y entonces diríamos nosotros una vez más, y cuando estamos diciendo todas estas cosas, ¿sí? Entonces, en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes echan raíces en mi palabra. Actualmente, el arraigarse a algo, el echar raíces, suena como ser anticuado. Ya no se usa que alguien eche raíces. Ya no se usa decir, soy hombre de una sola mujer, soy hombre de un solo matrimonio, soy hombre de compromiso, porque entonces lo que ahora se usa, esa es la mentalidad de las nuevas generaciones, es estoy a la cacería de oportunidades. Entonces, si entro en un trabajo, ese trabajo es mientras encuentro otro mejor trabajo. Si estoy en un lugar, es mientras me ofrecen otro mejor lugar. Y si tengo una pareja, por supuesto, es mientras sale algo mejorcito, ¿no? Entonces, como dicen por allí, dice Mili, gracias, más de 11 metros de diámetro. Entonces, pues sí, entre arriba de 10, pues ya son 11, ¿verdad? Y puede ser hasta 15, pues no sé, depende del grandote, del árbol grandote. Gracias, Mili. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en eso, arraigarse y decir, voy a echar raíces profundas. Ok, entonces, viene mi primera pregunta incómoda de la noche. ¿Sí? ¿Qué tan arraigados son ustedes? ¿Podrían considerarse que son personas arraigadas? Y si no lo son, ¿por qué nos cuesta trabajo arraigarnos? Entonces, no sé si son mis oídos, pero oigo un grillo en el fondo, ¿sí? ¿Alguien tiene algo que comentar? Bueno, creo que hoy sí me puedo considerar una persona arraigada y que ha echado raíces, pero ha sido un proceso que me llevó a esta condición a través de quitar como tabús y todas estas cuestiones que me enseñaron que no me permitían arraigarme, que era como muy superficial. O sea, o yo reconozco que, que soy arraigada a Cristo, arraigada a mi relación con Él, porque le busco y porque si algo me han enseñado en Redime es, ¿qué te dijo Dios? O sea, no es, ven y dime, yo te voy a dar consejo. Siempre que voy, por ejemplo, que platico contigo o con mi mamá, es como de, ajá, ¿y qué te dijo Dios? Entonces, ustedes me han vuelto como papás y como pastores y como mentores, me han vuelto arraigada a Cristo, pero porque siempre me regresan en un pie a Él. Cuando yo crecí en un ambiente en el que siempre tenías que preguntarle a alguien más, entonces tú no podías echar raíces, porque siempre el otro tenía que tener la palabra para ti, en lugar de tú ir directamente con Dios. Entonces, desde mi perspectiva, en este momento, yo me considero una persona arraigada a Cristo. Gracias, Mili. ¿Alguien que me pueda decir si es una persona arraigada o le ha costado el arraigamiento?
Bueno, andan muy tímidos en esta noche. Cuando decimos nosotros arraigarse, no significa necesariamente que alguien deba de permanecer en un solo sitio. Ah, caray, pues no dijimos que arraigarse es echar raíces, pero echar raíces en la palabra, en la relación con Cristo, más que decir echar raíces en un lugar específico. Noten ustedes que hay una pequeña discrepancia en ello. Históricamente, quizá Mili me pueda ayudar entonces, ¿sí? Nuestro cristianismo era de tú naciste en esta congregación, naces, creces, mueres en esta congregación. Pero entonces, el arraigarse no tenía que ver en sí con una visión personal de Dios para ti, sino tenía que ver con una relación de congregación, una relación de liderazgo, donde entonces lo que había que hacer era un bonsái. Y ese bonsái, lo que había que hacer era cortarle parte de sus raíces para que pudiera ser manipulable, que no creciera demasiado para que no fuera entonces difícil de mover, de manipular. Y entonces cuando tú tienes un bonsái, lo que tú tienes es un árbol enano que parece que está creciendo, pero en realidad no está creciendo. Siempre se mantiene entonces al nivel del tamaño de la maceta. Está arraigado, pero está arraigado en una maceta, no crece para llegar a su plenitud. Una secuoya, tú no puedes hacer lo que quieras con ella en ese sentido. O sea, ella echa raíces y no depende de un temporal. El bonsai, si tú no lo riegas, va a morir. Pero un árbol que echa raíces, y en este caso dice Salmos 1, junto a corrientes de agua, entonces se vuelve independiente de aquel que podría estarlo cortando, podando, mutilando, y ya no vive de acuerdo a la temporada del jardinero, sino que vive de acuerdo a sus propias temporadas, porque dice que dará fruto en su tiempo, que su hoja no va a caer y que todo lo que haga prosperará. Y entonces tenemos esta idea del arraigarse emuná como una visión de fe, donde decía, lo quiero poner de una forma muy orgánica, donde significa ir creciendo, profundizando esas raíces, de tal manera que van llegando a donde nadie antes había llegado. O sea, el árbol cuando echa raíces, está echando sus propias raíces por su propio crecimiento, por su propia necesidad de sostenerse. Y cuando vienen los vendavales, puede soportar los vientos, puede soportar las circunstancias. Si viene la sequía, puede soportar los cambios de temperatura. Me sorprende los árboles que son de espacios donde neva. Y, por ejemplo, el árbol de maple, que lo que hace para poderse mantener vivo con temperaturas bajísimas, extremas, bueno, pues precisamente es norte de Norteamérica y Canadá, lo que hace es chupa, traes así a su madera, se llena de savia, y esa es precisamente esa savia dulce que conocemos como la miel de maple. Y lo que hace para poder mantenerse en medio de un frío terrible que mataría cualquier otra cosa, sí, pero el árbol de maple está dulce, se llena de dulzura para no congelarse. Y eso solamente lo puede hacer entonces un árbol que tiene raíces profundas. Decíamos menó en griego, pero emuná en el hebreo, que es permanecer, el justo por la fe.
por esa perseverancia de echar raíces, por esa perseverancia de profundizar, de arraigarse, de afirmarse, vivirá. Y entonces quiero comenzar con una serie de reflexiones a partir de esta clase, reflexiones que nos muestren qué tanto entendemos nosotros el proceso orgánico de la fe. Y el proceso orgánico de la fe, tan simple como una semilla que es plantada y echa raíces. ¿Y en dónde es plantada esta semilla del cristianismo? ¿Dónde ha sido plantada esa semilla del cristianismo? Muchas veces es más como una cuestión almática, ¿no? A ver, ¿cómo? No te entendí. Que no, nos han puesto o nos han enseñado desde la parte almática. Entonces, hay un cristianismo almático, ¿sí? Y por eso hemos discutido tanto acerca del alma famosa, ¿sí? Pero ¿qué significa un cristianismo almático? Significa un cristianismo emocional, significa un cristianismo superficial, significa un cristianismo acomodaticio, un cristianismo que en medio de las circunstancias trata de generar una imagen de algo, ¿sí? Para aparentemente sobrevivir, pero en realidad es un cristianismo falaz, es un cristianismo mimético, es un cristianismo que ante el embate de una circunstancia adversa se quiebra, porque tiene miedo a ser auténtico. No puede ser auténtico porque no tiene raíz. Se seca ante las circunstancias, se seca ante la confrontación, se seca ante la persecución. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cristianismo que no echa raíces, insisto en ello, de lo que estamos hablando es de un cristianismo más cultural, porque hemos vuelto al cristianismo un aspecto de la cultura, que en realidad una experiencia, una definición espiritual, sobrenatural. Y entonces, eso nos lleva a algunos versículos que tienen que ver con la segunda palabra. Okay, dije que la primera palabra era y permanecerán en mi palabra, ¿sí? Y ya dijimos que la palabra permanecer es la palabra menó. Y la segunda palabra que vamos a estar en este dúo dinámico, ¿sí? Es la palabra conocer. Permanecer y conocer. La primera palabra menor dijimos que era equivalente y voy a estar insistiendo en esto, perdónenme si los harto. Permanecer como el acto, la consecuencia de echar raíces profundas. Pero luego viene un segundo momento, ¿sí? Y ese momento tiene que ver con, si me permiten decirlo así, un asunto de capilaridad. ¿Cuántos de ustedes han puesto alguna vez un clavel? Yo recuerdo que hicimos ese ejercicio alguna vez, quizá cuarto de primaria, cuando estábamos empezando a hablar acerca de los seres vivos y cómo funcionaban las plantas en particular. Y hay un experimento de capilaridad que es muy interesante. Tú pones un clavel blanco en un vasito con agua y en ese vasito le pones entonces algún tipo de tintura. A nosotros nos pidieron que lleváramos alguna tintura vegetal para que el clavelito pudiera sobrevivir un poco más que si fuera alguna cuestión tóxica. Y entonces le echas tintura al vaso. Vamos a suponer que tienes 3, 4 clavelitos
por cuestión del ejemplo, permítanme decir que fueran 3 o 4 colores diferentes, y a uno le echas tintura amarilla, a otro tintura roja, tintura azul, tintura verde, en un vasito diferente cada uno, con un clavel diferente cada uno de ellos, y entonces los dejas reposar allí. ¿Y qué va a suceder? ¿Alguien lo hizo alguna vez? A ver, entonces, creo, Mili, que esta noche vamos a cambiar el formato y vamos a convertir esto en un diálogo. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Un diálogo con amables y casi mudos espectadores. Muy bien. Fernando quería opinar, papá, pero Adelante, no Fer. viste el mensaje. Muy bien, no lo vi. Ok, éntrale a la charla, Fer. Mete al Sí, cafecito. lo que pasa que fue hace rato, ¿no? Que yo veía la parábola del sembrador, ¿sí? De cuando la semilla cae en el camino y pues llegan los pájaros o llega el polvo, los pies y todo, ¿sí? O cuando caen los abrojos y los problemas de la vida nos vas dejando. Yo estaba pensando en mí solamente, ¿sí? En Sí, la niñez que yo tuve en el conocimiento de Cristo y de Dios y todo por parte de mi madre, que me forjó y de hecho yo tengo una infancia muy recta, muy blanca, muy limpia, muy sana, ¿sí? Y aún llegando a la Ciudad de México, todo fue muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuve cerca de de ese arroyuelo que siempre me estuvo nutriendo y todo, ¿sí? Pero de pronto eh, me ganó esa parte de que dejé de permanecer. Permití que se secara mi ojo de agua, que permití que me fui alejando de Dios y a pesar de conocer ciertamente algo de escrituras y todo, me fui perdiendo, ¿sí? Porque al principio preguntabas qué era eso, ¿no? O sea, qué es permanecer? Y yo siempre digo que, o he dicho que el permanecer es refrendar, o no sé cómo me corregiste la palabra, de ratificar, no sé, que lo que estamos haciendo siempre estemos tratando de dar fruto al más del 1 a 1 o al 30 o al 40 o al más que se pueda, ¿sí? Porque a veces estamos en negativos, en una situación muy cómoda, ¿sí? Somos de banca, somos de esto y nos olvidamos y estamos en una forma en el caso mío, muy conchuda, muy cómoda y todo. Y tú hablabas hace rato de consecuencias, ¿sí? Y los frutos que vinieron a mi vida fueron amargos, ¿sí? Y ahora que conozco la verdad de lo que pasó y me sincero conmigo y soy honesto conmigo, pues la verdad me está haciendo libre aunque me duela en el alma, pero siempre es tiempo de rectificar camino y acercarme a esa acequia para fortalecer de nuevo mi permanencia y poder volver a ser si en algún momento pude ser discípulo y deserté, que me acepte de nuevo mi Padre Dios, que nunca me ha dejado, el que se fui yo, y de pronto viene a mi mente ahorita el hijo pródigo, porque sé que Él me está esperando, ¿sí? Sé que Él me está esperando con los brazos abiertos, y de hecho hace un año regresé, y de hecho de hace un año las cosas empiezan a cambiar, pero es mi permanencia y a veces les digo que es como serpientes y escaleras, creo que voy bien, creo que voy por el camino, pero luego me desvío y tengo que estar nutriéndome constantemente porque cuando se toma la decisión, y yo veo al apóstol Pablo que me ha gustado mucho, es esa terquedad, es que pues estar en Cristo duele, se sufre, se batalla, así como batallaron en aquel escepticismo ahorita que tenemos tanto ateo, tanto gnóstico, agnóstico, no sé cómo se llamen y todo, o sea, se vuelve complicado el decir que soy hijo de Dios, que soy una persona que está en Cristo y todo eso, ¿sí? Y sentir orgullo y y darlo testimonio y que se vea creíble, no de palabras, no como tú lo comentabas anteriormente, ¿no? Que socialmente decir soy esto y la gente me ve haciendo cosas
contrarias a la manera de vivir de Cristo, ¿sí? Y para mí conocer la verdad me está dando una libertad tremenda porque estoy empezando a vivir una plenitud a mis, bueno, no digo los años, pero ya mis muchos años y todo. Siempre es tiempo de retomar camino. Más que eso era hace rato, porque ahorita ya el tema cambió y bueno, ya participaré más adelante. Sí, gracias. Dice Dulce que gracias, que lo que se le pone puede ser anilina. Sí, también, nada más que es más tóxica para la plantita, ¿sí? Y entonces, decías, Mili, que hiciste el experimento, también gracias, Fer, hiciste el experimento con las florecitas y les pusiste entonces el vasito con agua, pusiste una tintura, probablemente anilina o tintura vegetal, yo no sé qué le pusiste tú. ¿Y qué sucedió entonces con la plantita? ¿Qué sucedió con la flor? El clavelito, como era blanco, empezó a adquirir el color del color vegetal que le habíamos puesto. De hecho, un maestro nos dijo que uno de los claveles lo dividimos a la mitad y juntamos dos vasitos. Entonces cada parte tenía un color y la abrimos y entonces la flor empezó a adquirir de los dos colores. Ahora, yo sé que nos sonará muy poco espiritual, pero lo que está diciendo es que tu vida manifiesta el color del charco del que estás mamando. ¿Sí? En el charco donde estás, y hay gente que se revuelca en charcos de colores muy turbios, ¿sí? Y hay gente que está en lugares con charquitos muy limpiecitos, ¿sí? Y entonces nuestra vida está mostrando por capilaridad, que es el término técnico, y la capilaridad tiene que ver entonces con esta capacidad de absorción que va a tener este tejido vegetal, esta plantita, y donde por tubos muy delgaditos, que son los tubos capilares, va a ir absorbiendo y tiene que ver con la cohesión intermolecular del agua para poderla ir sorbiendo. Ahora, sucede algo muy curioso. La capilaridad solamente es posible si esos tubitos son pequeños. Dicho de otra manera, si usted tratara de beber agua con un popote de un diámetro, ¿sí?, de 8 centímetros, no podría. ¿Sí? Si fuera un agujerote de este tamaño el tubo y usted trata de sorber, no tiene la fuerza suficiente porque el tubo es muy ancho. Y entonces necesita forzosamente que sean popotes delgados, ¿sí?, suficientemente delgados para que entonces la fuerza de la succión le permita estar absorbiendo el agua, ¿sí? Yo sé que esto va a sonar a clase de física, ¿sí? Pero, ¿cómo se logra entonces ese efecto de capilaridad? Tiene que ver con la deshidratación de la planta. Y entonces resulta que en medida de que la planta se está deshidratando, está evaporando a través de sus hojas, de su tronco, claro, sí, pero sobre todo de sus hojas, esa deshidratación que está provocando en la parte superior está generando un fenómeno de absorción en la parte interior. Por eso cuando nosotros nos estamos desgastando hacia afuera en manifestar a Cristo, nosotros estamos absorbiendo desde nuestras raíces lo necesario para seguirnos llenando, para seguirnos nutriendo. Ok, haga el experimento, cómprese alguna flor en estos días, ponga algunos clavelitos o algunas rosas, también se puede hacer con rosas, aunque pues, las rosas blancas son más difíciles de conseguir, y los clavelitos además son pues muy más baratos y más noblecitos para este tipo de cosas. Y agarre un pobre clavelito, ¿sí?, que es autosuficiente, ¿sí?, que tiene estudios de no sé qué, y ese clavelito no lo ponga en el charco, déjelo afuera, a sus propios medios, porque ese clavelito es capaz de sobrevivir él solito. Bueno, ¿sabe qué va a suceder? No me crea, hágalo.
que el famoso clavelito autosuficiente se va a deshidratar como los otros. Pero este no tiene manera de seguir absorbiendo y nutriéndose, rehidratándose. Y entonces lo que usted va a tener es un clavel todo pachichi, que en muy poco tiempo se estará degradando, se estará deteriorando. Ahora, yo sé que el proceso pareciera que es un proceso muy complicado, ¿no? Agarre nada más el clavel y ensártelo en el vaso con agua y va a ver que el clavelito va a durar muchísimo más que el clavelito que no estaba puesto en el lugar adecuado. Pero además, fíjese, y créame, si usted agarra el clavel, le corta un poco de la puntita, medio centímetro de la puntita, para que entonces los vasos capilares que se cerraron al secarse, al deshidratarse, ¿sí? Le corta usted entonces un pedacito para que pueda absorber. No mucho, porque hay que estarle cortando cada 2 o 3 días, porque como ya no está en la planta, está en necrosis ese tejido. Bueno, le corta usted un pedacito, échele ácido acetil salicílico, una aspirina al agua. Y va a durar mucho más. Y si además de eso, usted tuviera compasión del pobre clavelito y le pusiera nutrientes, por ejemplo, nosotros que tenemos acá la lombricomposta y que tenemos lexiliados, pues le pone usted entonces un líquido que esté rico en nutrientes, pues resulta que va a durar mucho más. Y si peor todavía, ¿sí? En este deseo experimental, le hace el favor de no cortarle las raíces. Y en lugar de poner el pobre clavelito desvalido, usted le pusiera un poquito de tierra, y ese poquito de tierra le echara entonces usted el agüita, el clavelito no duraría 1 semana o 2. La planta no moriría. Yo sé que esta imagen suena tan simple porque es una imagen de niño de primaria. Pero el cristianismo es, en lugar de andar cortando flores, sembrar plantas. Y en lugar de dejar flores afuera, que pueden ser muy hermosas, ¿sí? En el ojal del traje para verse, sí, pero esos van a durar un ratito nada más, se van a deteriorar. Pero cuando la planta usted la deja sembrada sobre la tierra, y si además, en lugar de ser una pobre maceta, que la gente agarra macetas chiquitas para plantas grandes y la pobre planta está, sufre y sufre, sí, pero si en lugar de eso la dejáramos sobre la tierra, y esa tierra fuera un espacio que se mantuviera nutrida e hidratada, esa planta va a crecer hasta su plenitud. El anhelo de Dios de un cristiano es que el cristiano no sea una flor cortada, sino una planta sembrada junto a corrientes de agua. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Esa es una visión orgánica de la fe. Y cuando nosotros decimos, tienes intimidad con Dios, lo que estamos diciendo es, ¿tu plantita tiene raíces todavía? Cuando le estamos diciendo a la gente, pasas tiempo con Dios, lo que estamos diciendo es, oye, a veces riegas la plantita. Porque hay gente que tiene unas plantas hermosas en su casa, son artificiales. Si uno llega y las ve de un verde increíble y dice uno, wow, sí, pero te acercas, ¿sí? Y pues solamente son polímeros, ¿verdad? Y el asunto está de que la fe debe ser un asunto vivo. Y una fe viva es de alguien que ha logrado echar raíces profundas, y que está dando entonces crecimiento a su dimensión espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesús en Juan capítulo 8, verso 31 y 32, entonces. Ahora,
yo sé una vez más y que cuando empiezo a hablar de este tipo de cosas, pareciera que estoy dándole muchas vueltas a algo que puede ser tan sencillo, tan simple. Pero el problema es que leemos estas cosas una y otra vez y si no hacemos este tipo de disertaciones donde de repente nos ponemos a pensar sobre esto, entonces no nos damos cuenta de qué importante es entenderlas, ¿sí? Cuando nosotros entonces hablamos de estas cosas, mi pregunta es, ¿cómo sabrá el Señor Jesús quiénes somos? Porque hay un versículo que además es dramático, porque en Juan capítulo 2, desde el verso 24 y 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y la palabra aquí, conocer, es la palabra ginosco. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues él ginosco. ¿Sí? Él sabía, él conocía lo que había en el hombre. Si le pidieras a Jesús aval, vamos a suponer que estuviéramos hablando que vas a pedir un préstamo del banco o le vas a sacar, no sé, una moto en Electra o no sé. ¿Jesús saldría por fiador? Yo sé que decimos doctrinalmente y no quiero torcer la escritura, perdóneme si pareciera que estoy queriendo parecer como alguien que está en contra de la doctrina. No, yo sé que Jesús murió por nosotros y nos ama. Sí, pero permítame llevarlo al ejemplo, a la metáfora de cuánto Jesús se fía de alguien. Y dice que había gente, el verso 23, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos, bueno, perdónenme si me oigo muy cruel, pero es martes, ¿verdad? O sea, hasta parecían cristianos, hasta parecían gente espiritual, hasta parecían buena gente, pues, como dicen en mi rancho. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, Jesús sí conoce los corazones, es lo que nos está diciendo. Verso 24, dice él, no se fiaba de ellos. El discurso de ellos no era suficiente. No se dejaba impresionar por su apariencia. Yo conozco gente que es buenísima para hablar. En mi rancho dicen que son labiosos. Y gente que te dice, oh sí, usted no sabe cuánto, oh, excelentísimo. Y ya desde que alguien te empieza a decir alguna redundancia, y no que no ame el idioma, pero tú dices, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres impresionar? El que te halaga cuando no has hecho nada y tú dices, ¿de qué me halagas? ¿Sí? Cuando con Jesús llegan y le dicen, maestro bueno. Y él dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Sí? Padre, ¿sí? O sea, y entonces cuando nosotros estamos viendo el corazón de personas, la pregunta sería, ¿el Señor Jesús se fiaría de nosotros? ¿Somos dignos de confianza? Porque eso significa fiabilidad, que es digno de confianza. Y ser digno de confianza significa que eres el mismo en lo íntimo y en lo público. Significa que tus convicciones son las mismas a favor y en contra, que tu sí es sí y que tu no es no, que tienes una sola manera de proceder, ¿sí?
Y entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, estamos hablando de alguien que es de una sola pieza. O sea, que tiene el holograma de calidad, que no te dan gato por liebre, que no es pirata, pues. Y entonces, si uno hablara de eso, sí. Dice Mateo 5, 36 y 37, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello, ¿sí? Bueno, ahora van a decir, sí, pero te lo puedes pintar. Bueno, sí, hay gente que tiene el alma pintada así, y se pinta de colores. Pero dice el Señor Jesús, pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Hay una intención turbia. Y entonces, ¿somos dignos de confianza? Y él dice, ginosco. Ginosco entonces es no solamente te veo por fuera, ginosco es te veo por dentro. ¿Cómo que ginosco es te veo por dentro? Pues se puede ver a alguien por dentro. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de intimidad, ¿de qué estamos hablando? Llega el ángel, es el ángel Gabriel, ustedes recuerdan, con una mujer llamada María, y le dice que va a salir embarazada. Y entonces ella utiliza la palabra ginosco, diciéndole María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no ginosco, varón. Y entonces la palabra ginosco implica un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo. Lo que está diciendo es, no he tenido relaciones sexuales, no he tenido intimidad. Entonces la palabra ginosco significa un conocimiento íntimo. Un conocimiento, pues yo sé que la palabra puede sonar pícara, pero pues ustedes no me ginosco como ginosco mi esposa. O sea, realmente, ¿quién sabrá cómo es el tal Pablo Cancino? Pues la que mejor puede saberlo es Lourdes, claro, es mi esposa, en ese sentido de lo sexual. Pero si usted quita el connotado de lo sexual, puede decir que Priscila, mi hija, ginosco, tiene una relación cercana, profunda, íntima, donde conoce lo bueno, lo malo. Bueno, pero aquí tengo a Mili. Mili vivió en mi casa. Estuvo como hija literalmente un buen rato, sí, de aplausos y de jalones de oreja. Y entonces, ¿quieres saber cómo es Inés o quieres saber cómo es Andrés? Pues vive con ella un mes, ¿verdad? Y entonces, quiero tomar este ejemplo, Mili, en este diálogo que estamos medio monólogo, pero a ratos diálogo. ¿Qué diferencia hay de conocer a la persona, sí, en esta relación de lo exterior? El Pablo Cancino que tú conocías como el pastor en un lugar, a el momento en el que se empieza a dar una relación que rompe el protocolo de iglesia para convertirse en una relación de ginosis, que es de conocimiento de la persona más que de la apariencia, donde empiezas a conocer lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque no sé si tú conoces algún aspecto bueno o malo que de repente a la vista de otros no se ve. Creo que, bueno, de primero era como cuando yo te veía y en algún momento creo que lo dije delante de ti, delante de ay, se me fue su nombre, de Maldonado, del hermano Maldonado.
porque yo les decía que yo los veía y me figuraban como esas personas que Dios les dictaba algo y que nada más si les dejabas una pared, la iban a llenar, ¿no? De conocimiento. Y eso era algo que me llamaba mucho la atención. En este caso, pues ya hablando específicamente de ti, yo decía, wow, cómo Dios le muestra, cómo esta parte de romper tabús. Y cuando ya puedo acercarme un poco más al contexto familiar, al contexto casa, me asombré muchísimo en esta parte de que podías ver a la persona, a diferencia de no solo de pastores con los que yo había crecido, sino que personas del contexto iglesia, o sea, dentro del contexto iglesia eran unos y fuera del contexto iglesia ya eran otros. Entonces, ver cómo era coherente lo que decías con lo que hacías, eso a mí me llamaba mucho la atención, el hecho de que yo decía, ay, ese pastor siempre anda diciendo que juzguen la palabra, ay, y porque siempre dice evaluación, ¿no? Y y de repente ver a Enriqueta decir, pues sí juzgué la palabra y te equivocaste, y tú dices, ah, ok, vamos a corregir, era como de, perdón, y ver cómo hacías el mismo proceso en casa, por ejemplo, verte darle clases a Goyo y utilizar la mesa del pizarrón y cosas así, era algo que me permitía ver como la parte central del tronco, por decirlo así. Entonces ya no era solo ver la corteza, sino que la corteza del árbol es el resultado de las capas que están adentro. Entonces lograba ver, empecé a ver como diferentes capas. Por ejemplo, también tú siempre decías, o bueno, en algunos ejemplos tú decías, es que yo me enojo y yo puedo ser agresivo y yo puedo, y lograr verte cuando te enojas. O sea, yo alcanzo a reconocer cuando las cejas se te alcanzan a levantar y digo, oye, porque ya entiendo como esas etapas. Incluso me acuerdo que una vez, yo me molesté mucho contigo por una situación que nos estabas explicando y de hecho lo estabas explicando en concilio, pero yo me molesté como hija. Y yo te decía, es que papá, no es justo, es que papá, las cosas no son así. Y tú me escuchabas con una paciencia, ya cuando te me decías, hija, ¿te puedo decir por qué hicimos esto? Y yo, pues ya que, ¿no? Y cuando me empiezas a hacer como esta explicación, realmente era más, aunque fue un proceso de concilio, la manera en la que tú me estabas explicando era como este proceso que hemos llevado de el papá educando a la hija y haciéndome como a llevar conciencia y me permitiste yo, se pudiera decir explotar, que no fue explotar, pero sí traía como este sentimiento, decir es que eso no está bien, entonces poder ver. En realidad no es como, en este caso ya no quiero hablar como del árbol, sino más bien sería como una cebolla. O sea, ir viendo cada una de tus capas, para mí ha sido importante porque cuando tú siempre dices a la iglesia, es que el ministro es una carta abierta y es que el ministro no tiene una vida íntima, por decirlo así, sino más bien que todo mundo tiene que tener la capacidad de verlo. Yo lo pude ver. O sea, yo lo puedo vivir contigo, entonces yo ahora reconozco que como ministro soy una carta abierta y que las personas pueden verme en mi necesidad y decir, ah, es que Mili se siente así, o es que Mili trae esto, o es que se molestó, o es que anda triste, o es que le pasó algo súper bueno porque anda bien contenta. Esa parte, pa. O sea, realmente el ejemplo es la coherencia, la hilación que tiene lo que dices con lo que haces dentro y fuera de la iglesia. Y no es que, al menos a mí así me habían enseñado que siempre tenías que dar como una cara, ¿no? Sobre todo si eras el pastor, el líder, el profeta reconocido de la iglesia, era como de, como Dios te iba a hablar a través de ellos, ellos tenían que mostrar una cara siempre.
pero tú no podías verlo en sus debilidades, porque cuando veías su debilidad, entonces creían que le quitaba autoridad. Y en este caso, cuando yo reconozco o que tú reconoces tus debilidades y las puedo ver, digo, wow, yo sé que mi papá está trabajando y me ha dado testimonio de que sí se puede, y como es este contexto, no sé si así resuelvo la pregunta. Ahora, ¿podrías decir 2, 3 cosas buenas que tú no las veías a simple vista y 2, 3 cosas malas que tú no las veías a simple vista? Para que quede claro esto que estabas diciendo ahorita, ¿sí? Cosas que me parecen, no es que sean buenas, se me hacen muy tiernas de tu parte. Ver que Cadmi tuvo el tupé de sacarte a bailar y que tú en un pie con tu Biblia y traías la tablet, se me hace en la mano, te regresaras sin importar las personas que estaban, porque yo reconozco que había personas como en este contexto como muy religioso, entonces el que te vieran bailar una canción que no era cristiana, a mí se me hizo súper tierno. Y dije, no, o sea, no, mi papá realmente tiene un corazón de abuelo, porque Cadmi te dijo, o sea, abuelo, bailamos, y tú no, o sea, ni tardo ni perezoso, te fuiste con ella, porque ella te jaló de la mano. Y eso es algo que, por eso digo, no es que sea positivo, sino que me hizo verte tan humano y tan papá que a mí me gustó mucho. Otra de las cosas es que has tenido la paciencia de educarnos a muchos como hijos, el, el llamarnos la atención, las regañadas. Yo me acuerdo que la primera vez que me llamaste la atención, yo esperaba la típica de, te vamos a sentar 3 meses en la iglesia, 6 meses, porque tu pecado es muy grande. Y cuando terminaste me dijiste, ok, hija, entonces pues nada más toma en cuenta esto, toma estas consideraciones. Y yo te decía, ¿y a qué horas me vas a regañar? Y tú me dijiste, ya. O sea, conversamos, dejamos las cosas en claro. Comprendí que tú no tuviste nada que ver en el asunto, solo te pido que seas precavida porque se está dando una situación, pero ya, o sea, ahí está tu regaño. Y yo decía, uff, si esos son los regaños, regáñame diario, ¿no? Porque me llevas en este proceso a la conciencia. Malas, te pudiera decir que no, sino más bien han sido situaciones que han sido detonadores en mí de situaciones personales. Por ejemplo, una vez que estábamos en la sala y que le contestaste a mi mamá enojado, y yo me espanté, ya vieja, pero me espanté. Y me acuerdo que yo duré varios días como muy ensimismada, muy retraída. Incluso Lulú habló conmigo y me dijo, hija, mira, tú no te preocupes, no te pongas en ningún lado, esas son situaciones de matrimonio. Y yo le decía a ella, es que ni siquiera tiene que ver con ustedes, tiene que ver conmigo porque me remontó a una situación que se dio con mis papás cuando yo tenía como 4 o 5 años. Entonces, a mí esa situación me obligó a reconocer la emoción, a trabajarla e incluso a ministrarme yo sola y decir, a ver, ¿qué pasó? Y ya te dijo Lulú, no tiene nada que ver contigo, eran cuestiones de tus papás. Usted sane, mi niña, y suelte. Entonces, sí es esta parte en la que no considero que sea malo, sino más bien el verlos como personas, el ver la humanidad que hay en nosotros y que a mí me tronó y me regresó a esa situación que yo la había bloqueado. Entonces, yo creo que sería más que nada eso. Okay. Ahora, este asunto del ginosco, perdón, ginosco entonces tiene que ver con poder ver a la persona y a través de la persona. Ok, a ver si lo logro decir de esta manera, ¿sí?
Resulta que al Señor Jesús le dicen los discípulos, ¿sí?, que les muestre al Padre y demás, ¿sí? Y Jesús les dice entonces, si me conocen a mí, si me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús les dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú nos dices, muéstranos el Padre? Ginosco nos lleva entonces al punto de poder ver tan profundamente en alguien, porque la persona es transparente, que entonces tú puedes conocer no solamente lo que la persona siente, sino por qué lo siente. Cuando nosotros estamos hablando de reflejar a Cristo, lo que estamos diciendo es que nuestras vidas puedan convertirse entonces, no que seamos perfectos, porque un espejo puede estar medio enturbiado, medio sucio, medio roto, ¿sí? Pero finalmente tú puedes ver la luz del sol reflejada en medio de un espejo que no es perfecto, tú puedes ver al perfecto sol. Jesús entonces les está diciendo a sus discípulos, ginosco es tan importante porque a partir de ese ginosco se ha vuelto real para ustedes lo que yo creo. El cristianismo entonces necesita la palabra ginosco porque a partir de ella nosotros podemos saber lo que está detrás de. Ok, tú eres de rancho. ¿Cómo le hace la gente de rancho para poder saber dónde hay un manantial? Con nosotros, dependiendo de las plantas que hay, si hay, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero si hay una planta, te dicen, escárbale porque ahí hay agua. Una chalata. ¿No? Y entonces, la gente que es de rancho, los que somos de rancho, tú puedes estar lejos y bueno, ahí anda Fernando, que también es de rancho, ¿sí? O cuando menos lo tiene por allá en la zona cerril. Y está todo seco por todos lados. Fer, vas a comentarnos. No, No, ok. Y está seco por todos lados, ¿sí? Pero hay un pedacito que se ve un manchoncito verde. Todo seco y el manchoncito verde. Y la gente de rancho así como que dice, pues es evidente que si está verde ese pedazo, ¿sí?, es porque ahí hay agua, mientras todo lo demás está seco. Y entonces desde kilómetros de distancia tú puedes ver en dónde hay humedad acumulada, simplemente por ver las hojas verdes del árbol en medio de un montón de árboles secos. Ginosco significa que yo puedo conocer lo que hay en lo profundo por ver lo que sale en las ramas, ¿sí? Y aunque la gente dice que no nos andemos por las ramas, lo cierto es que el Señor Jesús nos dijo que sí, que anduviéramos por las ramas, ¿sí? Porque cada árbol, dice en Lucas capítulo 8, ¿sí?, a partir del verso 9, sus discípulos le preguntaban diciendo, Señor, ¿qué significa esta parábola? ¿Sí? Y él entonces les decía, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo, ¿sí?, no vean, y oyendo no entiendan, ¿sí? ¿Cómo es esto? Tú puedes conocer a partir entonces de las cosas que están alrededor, ¿sí? Porque entonces nosotros lo que estamos viendo, ¿sí?, es cómo cada cosa se le conoce por su fruto, ¿sí? Dice Lucas capítulo 6, verso 44, cada árbol se conoce por su fruto. Ginosco nos muestra en el fruto
¿Dónde están las raíces? Ah, mira, aquí en el aguacate a ti te tocó verlo. Tenemos unos árboles de naranjas, que las naranjas son malitas, malitas. ¿Por qué son malitas, malitas esas naranjas? Pues porque el suelo donde están es un suelo empobrecido, jaloso, no tienen de dónde nutrirse, ¿sí? Y aun cuando llueve, como es un suelo jaloso, se profundiza la humedad, ¿sí? Y batalla mucho el pobre arbolito para permanecer vivo, ¿sí? Y entonces yo puedo saber lo que está pasando en las raíces por ver lo que se manifiesta en las ramas y en el fruto. Ginosco. Somos el resultado de nuestro ginosco. Jesús por eso decía, no, si ustedes permanecen, si ustedes echan raíces profundas, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerás a ginosco, absorberás, tomarás por capilaridad, absorberás, te nutrirás de mí, de mi presencia. Conocerás la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Conocer la verdad no es conocer el teorema de Pitágoras, aunque es el caso más sencillo de las ecuaciones diofánticas, que son combinaciones lineales de primer grado. ¿Y eso qué? Sí, pues es una verdad matemática, sí, pero eso no te hace libre. Eso te da algo de información. Conocer la verdad no es conocer la letra, es conocer a la persona. Jesús es la verdad como persona. Y conocer a Jesús como persona te cambia la vida. Dime. Si me permites agregar, y creo que aquí puede encajar súper bien y es muy importante, que hubo un momento, y ahorita por lo que dices, que cuando ves las hojas y aprendes a reconocer, yo me acuerdo que en algún momento, cuando andábamos en la campaña, en uno de esos de los regresos a casa, yo te decía que yo había entendido algo, que yo no quería ser como tú, sino que quería ser como Jesús por lo que veía en ti. O sea, por la parte del testimonio. Incluso me acuerdo que después te comenté que le había comentado a mi amigo, el médico, y decía, ¿qué crees, Emilio, no? Pasó esto, y yo bien emocionada, porque yo la estaba haciendo como lo que Dios me había mostrado. Y él me decía, ¿cómo crees? Le estás faltando al respeto, ¿cómo no quieres ser como tu pastor? Y yo le decía, es que no me estás entendiendo, o sea, yo quiero ser como Jesús por lo que veo en mi pastor. Yo no quiero ser como mi pastor, o sea, que haya dos Pablos no es buena idea. Yo quiero ser como Jesús por lo que veo en él. Entonces creo que esta parte a mí me ayudó muchísimo a entender mi proceso con Dios, porque me acercaste como a esta nueva perspectiva de lo que Jesús podía hacer en mí, a pesar de las condiciones con las que cualquiera viniéramos, porque siempre era como esta parte de tu testimonio muy recurrente en decir, mira, es que Dios me sacó de aquí, yo hice esto, pasó aquello, y lo sigo intentando todos los días, ¿no? Y cada que me levanto es seguir trabajando con esto. Entonces yo decía, yo quiero ser como Jesús, o sea, porque la meta de él es ser como Jesús. Entonces, si él se pone a Jesús como meta y Dios ha hecho todo esto con él, entonces yo me puedo poner a Jesús como meta para que Él haga también conmigo lo que tenga que hacer. Y después, y también lo he comentado y te lo he comentado, es que como la otra etapa en la que Dios me llevó precisamente por conocer este concepto de acercamiento con ustedes, era que quería, era muy latente o es muy latente como el tener que ponerte atención y el leerte sin que digas nada, porque es mi manera de practicar lo que tengo que practicar también en la intimidad con Dios. Es el hecho de decir, si David solo susurró y dijo, ¿quién me diera de beber aquella agua? Y sus tres chicos más cercanos escucharon el susurro y atendieron, eso a mí me ayuda a practicar y lo digo con esta intención, ¿no? De decir, yo necesito aprender a escuchar los susurros de Dios. ¿Qué es lo que Dios está susurrando cuando estamos cerquita? ¿No? Tal vez no es que me vea como Juan recostada en el pecho del maestro,
sino más bien que yo puedo andar haciendo todas mis loqueras y todo lo que yo tengo en mente, pero aún así tener la capacidad de escuchar los susurros del Padre. Entonces, ha sido como esta parte de lo natural, poderlo transportar a lo espiritual. A lo mejor es por mi estilo de aprendizaje, no sé, pero a mí me ha servido mucho pues, el tenerte hasta cierto punto como ejemplo, y vuelvo a lo mismo que decía al inicio, porque siempre me regresas en un pie a lo que Dios me dijo, no es a lo que tú dices. Entonces, eso con mayor hincapié me lleva a buscar del Padre. No sé si me explico. Para terminar todo esto que hemos estado hablando, habíamos dicho en Juan 2:24, así como para Jesús era el asunto tan importante de ginosco, y con esto estamos queriendo armar entonces la visión general de esta palabra. Y bueno, pues dado el mutismo de los demás, pues preguntaremos si ha sido importante y si vale la pena entonces profundizar más en ello. En Juan 8:27 dice Jesús, bueno, él está hablando y dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Sí? No lograron ginosco los discípulos. En el verso 43, Jesús les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Por eso no me entienden, dice Jesús. Hablando con la gente a su alrededor y diciendo, no, están cerrados, no son capaces de poder entender, porque no están con un corazón abierto, dispuesto para lo que yo quiero hablar, ¿sí? En Juan capítulo 10, verso 6, ¿sí? Jesús hablando sobre el ser el buen pastor, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sí? En Juan 16, verso 3, dice, los van a expulsar desde el verso 2 de las sinagogas y aún viene la hora en que cualquiera que los mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Ojo, ¿sí? Está diciendo, la gente que se dice espiritual, la gente que se dice que tiene una relación con Dios, serán los que van a levantarse contra ustedes y los van a matar, ¿sí? Y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Job decía, de oídas te había oído. Bueno, no hay ginosco. Y si no hay ginosco, entonces lo que hay es una ignorancia completa, ¿sí? En Lucas capítulo 19, verso 43 y 44 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre tierra, sobre piedra, perdón, dice la frase final, por cuanto no conociste, no ginosco el tiempo de tu visitación. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Sí? Nos lleva a darnos cuenta que Dios nos ve, Dios nos evalúa por nuestra capacidad de conocer. Si al árbol se le conoce por el fruto, yo diría el árbol bueno es bueno porque tiene buenas raíces, porque están profundamente arraigadas. Disculpa, pero los de Rollo están en la puerta, que vienen de San Blas. Ok. Tengo que terminar en este momento, ¿sí? Porque tengo gente que está tocando la puerta y además son las 9 de la noche. Entonces, un gusto verles. Espero que haya sido de bendición el ginosco y en este momento termino. Me acaba de avisar mi esposa que urge que termine para atender una situación que necesita mi atención. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.